Hola amigos de Ingeniería Verde. A continuación vamos a ver cómo diseñar un vertedero frontal sin contracciones para garantizar una mezcla adecuada o un gradiente de coagulación de un producto químico en un canal rectangular. Entonces, como datos de entrada tenemos un caudal de diseño de 91.65 litros sobre segundo. También tenemos un ancho de vertedero de 0.7 metros. También tenemos una altura del vertedero de 0.7 metros. Y con esto tenemos que garantizar que nuestra estructura hidráulica nos cumpla un gradiente de 1247 segundos a la menos 1. Antes de comenzar ese tipo de diseño, vamos a ver las partes de un vertedero. Entonces, esta es una vista de perfil de un vertedero rectangular. Entonces, esta de aquí es la altura del vertedero, como dijimos que era 0.7 metros. También tenemos, esta es la lámina de agua sobre el vertedero. Aquí tenemos la longitud de chorro del vertedero. Aquí tenemos la altura 1 antes de que se dé el vertedero, porque el vertedero se da en este lugar. Luego acá tenemos la altura 2 después del vertedero. Si vemos una vista frontal, este es el ancho del vertedero, que es 0.7, por la altura del vertedero, que es 0.7, la lámina de agua sobre el vertedero y pues su borde libre. Entonces, para comenzar a diseñar, lo primero que vamos a hacer es calcular los siguientes datos. Calculamos el caudal unitario. El caudal unitario es igual a caudal de diseño sobre la base o el ancho del vertedero, que ya los tenemos acá arriba. Y esto es igual a 0.131 metros cúbicos sobre segundo. Con esto, calculamos el tirante crítico en el canal rectangular, que es igual al caudal unitario elevado a la 2 dividido entre la gravedad, y todo esto lo elevamos a un tercio. Y esto es igual a 0.12 metros. Con esto, lo que hacemos es calcular o decir si se puede realizar un posible aforo en la estructura hidráulica. Entonces lo que hacemos es dividir la altura del vertedero, que es 0.7, dividido entre el tirante crítico, que es 0.12. Si el valor en esta razón nos da mayor que 3, en este caso nos dio 5.8, quiere decir que en la estructura hidráulica se puede medir o se puede aforar en la planta. Con esto, teniendo en cuenta esto, calculamos los siguientes valores de láminas de agua. Y1 es la altura de la lámina de agua antes de que se dé el resalto hidráulico, es decir, es esta parte de aquí, esta altura, Y1 y luego Y2. Entonces Y1 se lo calcula como la raíz cuadrada del tirante crítico dividido entre la raíz cuadrada de la altura del vertedero dividido entre el tirante crítico más 2.56. Eso nos da aproximadamente 6 centímetros. Con esto calculamos la velocidad en ese punto antes del resalto hidráulico. Es igual, pues, la velocidad al caudal de diseño dividido entre el ancho del vertedero por la altura antes del resalto hidráulico. Y esto nos da una velocidad de 2.22 metros sobre segundo. Con esto calculamos el número de Froude antes del resalto hidráulico, que es igual a la velocidad 1 dividido entre la gravedad, entre la raíz de la gravedad por la altura y1. Y eso nos da un número de Froude de 2.92, que está en un régimen supercrítico. Con esto, calculamos la altura después del resalto hidráulico con la ecuación de salto hidráulico, que es la siguiente. Y2, o la altura después del resalto hidráulico, es igual a Y1 dividido entre 2 por la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Froude elevado al cuadrado menos 1. Y esto es igual a 0.21 metros. Con esto calculamos la velocidad después del resalto hidráulico, que es igual a caudal de diseño sobre la base o el ancho del vertedero por
la altura después del resalto hidráulico y esto nos da igual a 0.6 metros sobre segundo. Con esto calculamos después la pérdida de energía que se da en el resalto hidráulico y lo hacemos con la siguiente ecuación, que es igual a la altura de la lámina de agua 2y2 menos la altura de la lámina de agua y1 elevado a la 3 dividido entre 4 veces la lámina de agua y2 por la lámina de agua y1 y esto nos da una pérdida de energía de aproximadamente 8 centímetros. Luego calculamos con esto la longitud del resalto hidráulico, que es igual a 5 veces la lámina, 5 veces por la lámina de agua Y2 menos la lámina de agua Y1 y esto nos da un valor de 0.8 metros. Con esto luego calculamos la lámina de agua sobre el vertedero, es decir, esta altura, desde aquí hasta aquí. Lo hacemos con la siguiente ecuación, que es igual al caudal de diseño dividido entre 1.84 por la base o el ancho del vertedero elevado a la 2/3 igual a, y eso pues nos da un valor de 0.17 metros. Luego calculamos la longitud del chorro, es decir, esta longitud, desde aquí hasta acá, con la siguiente ecuación, que es igual a 1.45 por la lámina de agua sobre el vertedero por la altura del vertedero dividido entre la lámina de agua sobre el vertedero elevado a la 0.54 y esto es igual a 0.53 metros. Luego calculamos la altura de la patilla. La altura de la patilla es esta altura de aquí. Esto lo que me hace es amortiguar un poco la energía. Y esto es igual a 1/6 por la altura Y2 después del resalto hidráulico y eso nos da aproximadamente 4 centímetros. Entonces, es decir que la longitud del resalto hidráulico es igual a la longitud del chorro más la longitud del resalto hidráulico, que es aproximadamente nos da 1.3 metros. Con esto calculamos la velocidad media. La velocidad media se la calcula como la velocidad 1 más la velocidad 2 dividido entre 2 y esto me da 1.41 metros sobre segundo. Con esto lo que hacemos es calcular el tiempo de mezcla, que es igual a la velocidad media dividido entre Lm, es decir, la longitud del chorro. Y esto es igual a 0.37 segundos. Con esto lo que hacemos ya es calcular el gradiente hidráulico. Entonces el gradiente es igual a la raíz de la peso específico del agua por la pérdida de energía, que es esta de acá, dividido entre la viscosidad dinámica por el tiempo de mezcla. Entonces, el peso específico del agua a 25 grados centígrados, en este caso es igual a la densidad del agua por la gravedad y nos da 9.807 newtons sobre metro cúbico. La viscosidad dinámica a 25 grados centígrados es aproximadamente 1.31 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Reemplazamos estos valores en esta ecuación y nos da que el gradiente es igual a 1233 segundos a la menos 1, que es igual casi al gradiente de coagulación que tenemos que cumplir. Cuando hacemos el cálculo y no nos da el gradiente correspondiente, lo que podemos hacer es jugar tanto con el ancho del vertedero, disminuirlo o aumentarlo, o con la altura del vertedero, disminuirlo o aumentarlo hasta que me dé el gradiente hidráulico que se desea. Aquí tenemos una vista, pues, perfil de la estructura, donde esta es la altura del vertedero, la lámina de agua sobre el vertedero, la longitud del chorro. En este lugar, pues, se aplica el coagulante o el producto químico. Aquí se da pues, la altura Y1, aquí se da el resalto hidráulico, una turbulencia, y luego nos da un Y2, que es después del resalto hidráulico, y la patilla. Si lo vemos en planta, pues esta es el ancho del resalto o del canal. Y si lo vemos, hacemos un corte frontal, pues el ancho del canal por la altura del vertedero
Esta es la lámina de agua sobre el vertedero y por sus bordes libres. Y es de esta forma como se calcula o cómo se diseña una estructura hidráulica para garantizar un gradiente de coagulación a través de un resalto hidráulico rectangular. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo. No olviden suscribirse y les habla Ingeniería Verde.